con esta campesina que se me cruzó? ¡Quítate! No trabajo aquí, solo vine a una entrevista de trabajo. Mírate esas fachas, esa cara. Mírame a mí. Seguro ese trabajo va a ser para mí. Qué ilusa que es la gente. ¿Qué irás con esta campesina que se me cruzó? ¡Quítate! Dios mío, casi me atropellan. Sí, aquí es la empresa. Hola amiga, ¿cómo estás? ¡Qué asco! ¡No me toques! Amiga, ¿no te acuerdas de mí? Soy María, tu amiga del colegio. ¿María? Sí. Ah, ya sé quién eres. No te bastó con estorbarme en el colegio y vienes a estorbar aquí. No me digas que trabajas aquí. No trabajo aquí, solo vine a una entrevista de trabajo. ¿Una entrevista de trabajo? Mírate esas fachas, esa cara. Mírame a mí. Seguro ese trabajo va a ser para mí. Qué ilusa que es la gente. Hermanito querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un placer saludarte, bienvenida. Gracias, Toma gracias. asiento. Te entrego mi carpeta. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo está tu padre? Muy bien, ya sabes, cerrando negocios, viajando por todo el mundo. Me imagino, qué bien. Me alegra que él esté bien. Tengo muy buenos recuerdos con él. Sí, me he contado. Mucho agradecimiento, ¿verdad? Y cuéntame, ¿vienes por el empleo de jefe financiero? Exactamente, aquí estoy. Ya sabes, mi papá me hizo estudiar en las mejores universidades del mundo. Me imagino. Bueno, bienvenida, el cargo es tuyo. Muchísimas gracias, Armando. Ya sabes, no te voy a defraudar. Así será. Bueno, ahora te dejo porque me tengo que retirar porque tengo una reunión. Ok, Armando, mucho gusto en verte. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Te espero el lunes. Así es. Ok. Señor, disculpe que lo moleste. Yo también venía a presentar mi carpeta para postular para el puesto de trabajo. Y lo que pasa es que ya le dimos el puesto a la señorita que estaba aquí y no hay dos vacantes para un mismo puesto. Pero puede darme otro puesto para trabajar de lo que sea, es que de verdad necesito el trabajo. De lo que sea. Sí, de lo que sea, no importa. Bueno, tengo vacantes para el departamento de limpieza. Si estás de acuerdo, Sí, no importa. perfecto. Entonces te espero el lunes. Ya, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Sí, por aquí. ¿Cómo estás, Fátima? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí trabajando? ¿Cómo va el análisis financiero? Muy bien. Te cuento que ya estoy por acabar. Recuerda que tienes que entregármelo rápido. Es urgente, ¿ok? Te has demorado Claro, mucho sí. para realizarlo. Tengo reunión hoy a las 5 de la tarde y necesito ese informe urgente. Claro que sí, no te preocupes. Ese análisis es muy importante. De eso depende el futuro de la empresa. Sí, hermano, no te preocupes. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo de estos informes no sé nada, no puedo hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Aló? Hola, amiga querida, ¿cómo estás? Te llamo a molestarte. Tú siempre me sabías ayudar en la U, así que quiero que me ayudes en un informe que tengo que presentar en 4 horas en mi trabajo. Por favor, ayúdame, necesito de ti. Ay, amiga, lo siento mucho, pero no te puedo ayudar. Yo estoy a full en mi trabajo. Bueno, te tengo que contar que estoy a full. Chao. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hola, Fátima, vengo a hacer la limpieza en tu oficina. Ay, María, ahorita no estoy ocupada. Vienes cuando más trabajo tengo. Por favor, haz rápido tu trabajo y ándate. Hermanito querido, aquí está el informe que me pediste, tal como te lo prometí, a tiempo. Es uno de los mejores informes que he hecho en mi vida. Muy bien. Vamos a revisar.
¿Qué? O sea, no puedo creer lo que veo. Yo no puedo presentar un informe así. Tiene muchos errores, fallas ortográficas. Yo no le puedo presentar este informe a la Junta. Lo que me queda es 1 hora para presentarlo. Disculpe el atrevimiento, jefe, pero yo le puedo ayudar a hacer el informe. Yo me capacité muy bien para este tipo de informes mientras estudiaba. ¿Tú eres una simple verdulera que vas a saber de informes. No digas groserías. Ya, basta. María, si tú crees que me puedes entregar el informe antes de la noche, yo voy a postergar la reunión hasta la noche. Y tú, Fátima, te retiras de tu oficina para que le des espacio a María para que trabaje tranquila. Gracias, jefe, por la oportunidad. No se va a arrepentir. Puedo creer esto. Ahora sí, ya está listo. Se lo voy a entregar al jefe. Jefe, ya está el informe. Ya está todos los balances, está todo bien preparado y hasta le puse gráficos. Vamos a ver. María, este informe está muy bien estructurado. Permíteme agradecerte. Salvaste la empresa. Es más, permíteme pedirte una disculpa. Cometí un error cuando no tomé en cuenta cuando viniste a buscar empleo aquí a la empresa. Ni siquiera cuando postulaste. Es más, te felicito. Te felicito. Eres muy buena. Eres muy buena. Tú eres la persona capacitada para este cargo. Es más, te hago una pregunta. ¿Aún estás interesada en este cargo? Claro que sí. Bueno, María, a partir de este momento tú eres la nueva jefa financiera de esta empresa. ¿Qué? Muchas gracias. Pero si ese es mi puesto, ¿cómo le da eso a ella? Fátima, tú no estás capacitada para este puesto definitivamente. Y si quieres seguir trabajando aquí, lo que te puedo ofrecer es el puesto de limpieza, donde María nunca debió haber estado. Qué falta de respeto, se lo voy a contar a mi padre. Esto no se puede quedar así. Fátima, tu papá lo va a entender, ¿ok? Nosotros hemos llegado a donde estamos, no a costa de nadie. Yo mismo le voy a llamar. Puedes retirarte. Felicidades. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Dios mío. Yo sabía que no me ibas a desamparar. Tengo el trabajo que quiero. No te creas más que los demás, solo por tener dinero o títulos. Recuerda que donde hay soberbia, hay ignorancia. Y donde hay humildad, hay sabiduría. Nunca te rindas, porque tu esfuerzo siempre valdrá la pena.